Bueno, pues vengo de una isla de confusión. Podríamos pensar que estoy hablando de Puerto Rico directamente, pero usualmente yo parto desde el espacio íntimo y desde mi colectividad para entonces comentar del colectivo, ¿no? Y pues hay un reflejo entre lo que es Puerto Rico y lo que soy yo como persona. Y ahí entra la autoimagen, que más adelante lo van a poder ver, me represento en mis obras. Y pues un poco eso es la isla de la confusión, ¿no? Es dar ese espacio a que tener duda es, yo defiendo el tener una duda, o sea, venir de Puerto Rico es venir de la incertidumbre, de la duda, crecemos con la duda y pues en cierta manera mi obra defiende lo que es la duda y documenta la incertidumbre que vivimos y no solamente en Puerto Rico porque pues yo parto desde la particularidad de Puerto Rico, pero la obra trata de crear puentes con otros países que están pasando por situaciones similares o por las personas, ¿no? Porque mi obra pues habla desde lo íntimo a lo colectivo. Literalmente impresa sobre el papel y cosida dos tapas metiéndole algodón. Y entonces, con este tipo de obras se puede jugar. Eso no sabía. Pues cuando yo comienzo a trabajar este tipo de obra, yo quería que el espectador fuera parte de la obra, que jugara con la composición, que yo no ofreciera una obra estática y finalizada. Pero ya cuando yo quise que las personas entraran y fueran parte de las piezas, ahí es que yo empiezo a trabajar piezas en gran formato, instalaciones, para que entonces sean una especie de cajas inmersivas, porque pues claro, algunas de ellas integran toda la sala. En este caso no tenemos ninguna instalación de ese tamaño, pero por ahí iba mi interés en lo tridimensional. Ahí entonces que comienzo a trabajar con la tela, porque el papel es súper resistente. Se puede jugar con él, lo cocino. Mi obra es, en este tiempo era súper satírica. Con el tiempo se fue transformando y otra vez estoy recogiendo lo que es la sátira, porque pues es como que una de las líneas de mi trabajo que más me interesan, además de la tridimensionalidad. Y pues, ¿por qué me preocupo tanto por tomar una de las piezas? Aquí, para este tiempo, cuando comienzo a hacer esta caja, ahí es que comienzo a hacer los autorretratos. Pero realmente fue un accidente porque yo estaba buscando pues un rostro para hacer una imagen. Y yo no esperaba que me iban a reconocer y me reconocieron y fue como que... Y entonces ahí en ese proceso yo empiezo a trabajar desde una supuesta realidad, invertirla en fantasía, y empiezo a reconocer ese poder que tiene el arte desde la intimidad, no hablar necesariamente de la intimidad del artista, ¿no? Y ahí pues constantemente empiezo a trabajar con el autorretrato, con imágenes de mis amigos, conocidos. Y pues a través del tiempo he seguido trabajando el autorretrato porque pues usualmente mi obra es de crítica social, pero me gusta, quiero que no se vea que yo estoy criticando, sino yo soy parte del problema también, no lo estoy señalando. Aunque en otros casos sí estoy señalando, pero me declaro como parte del problema. Por juzgar aún no existe, la hice en el 2016, pero era en este tiempo. Y se hizo cuando en Puerto Rico hubo un apagón antes de lo que hay ahora, que todavía el día de hoy hay apagones en Puerto Rico. En el 2016 hubo una explosión y hubo en una de las gasolineras, de la distribuidora, y estuvimos como 2 semanas sin luz, y entonces en ese momento fue que la isla fue declarada chatarra, con el crédito chatarra, y se nombró la Junta de Control Fiscal. Y aquella pieza partía de la idea de una isla pagada, pero que es impagable a la misma vez, ¿no? Porque está la cuestión de la deuda, pero la cuestión de la belleza del patrimonio natural que es Puerto Rico, ¿no? Que es impagable realmente. Y bueno, aquella fue en el 2016, como les había contado, pues yo regreso atrás, a veces mi obra regresa atrás para abundar más sobre un tema o para ofrecer otra perspectiva de un mismo tema. A veces se contradice también.
Porque ante todo, o sea, no lo he mencionado, pero ante todo mi obra me educa a mí. Y yo hago mi obra para educarme a mí y voy creciendo a la misma vez que la obra va creciendo. Y si a la misma vez educa a los demás, pues eso es maravilloso para mí, ¿no? Además de que es una aportación de cómo podemos vivir en un mundo más empático, ¿no? Y cómo la obra ofrece respuestas diferentes a problemas comunes, con el fin de visibilizar esas otras posibilidades que a lo mejor no hemos podido, no las hemos analizado o los medios no nos las han dado, pero a través del arte, que es una herramienta educativa para mí poderosa, pues se puede desarrollar ese nuevo conocimiento, ¿no? Y bueno, esta pieza es bastante compleja, pero ya que están aquí, les voy a hablar de la particularidad de cómo sale la pieza. Estoy bregando con emocionalmente con lo de Nido Vacío. Y entonces, no sé si ustedes conocen a Alejandro Jodorowsky, chileno, psicólogo, autor de cómics, películas, o sea, tremenda figura. Y bueno, él tiene un libro, no lo he leído, pero por los comentarios que él hace, porque yo lo sigo en todas sus redes, un día él está hablando de los ejercicios de psicomagia. Y la psicomagia consiste en que usted hace un ejercicio con diferentes elementos para representar otras cosas metafóricamente, pero el cerebro acepta la metáfora y si usted estaba deprimido por algo, usted hace ese ejercicio de psicomagia y usted se va a sentir mejor. Eso dice él. Bueno, pues yo estoy bregando con lo del nido vacío y pues yo hago este ejercicio de psicomagia, que es en el que doy a luz. Supuestamente, naturalmente, mi parto fue por cesárea, pero soy yo quien corta el hilo umbilical. Y eso es lo que dice Jodorowsky, que se supone que la mujer sea quien corte el hilo, no el esposo, no el doctor, no la enfermera. ¿Por qué? Porque hay que romper, o sea, la mujer en ese momento tiene que darse cuenta que esto es un ser completamente aparte. Y pues yo dije, yo tengo que ver con esta nostalgia de esta tristeza, o sea, voy a hacer este proceso de psicomagia que yo no lo hice porque pues me sacaron el bebé, hasta se lo llevaron 4 horas. Y pues nada, no me pregunten, no ha hecho efecto. No ha funcionado la psicomagia para nada. Pero entonces trabajando con estos elementos me doy cuenta de cómo yo usualmente me detengo cuando veo que algunos simbolismos que estoy trabajando pueden traer un montón de otras lecturas al trabajo. O sea, ustedes tienen la primicia de dónde salió la obra, porque están aquí conmigo, pero las demás personas que vean la obra no tienen esa historia. O sea, lo que ven es una mujer con una tijera, y entonces es la isla apagada, y entonces estamos hablando de una isla que, o sea, se va la luz, un día sí, un día no, y estoy trabajando con el juego de palabras de dar a luz, ¿no? Cortar la luz. Y se repiten estos personajes, no sé si los recuerdan de las cajitas de hace 10 años atrás. Ellos regresan a una escala mediana, bordados, y son estos personajes que siguen juzgando. La pieza, pues, cuando les digo que me detengo es porque, pues, en el contexto en que se realiza la pieza, y ves, para mí el contexto es bien importante y lo que está pasando socialmente en Puerto Rico mientras yo estoy trabajando. Y en el momento que yo estoy trabajando esta pieza, se está dilucidando lo del aborto seguro y los derechos de la mujer que en Puerto Rico estuvieron otra vez en la palestra, como en muchos otros países. Y pues la pieza también está hablando del derecho que tiene la mujer, ¿no? De tener un aborto seguro sobre todo, ¿no? Y ese es el reflejo de la tijera que podría estar ella misma autoinfligiéndose daño y pues provocándose la muerte, ¿no? Por eso es que les digo que la obra pues sí coge de lo que socialmente está pasando íntimamente, globalmente, y entonces se entremezclan todas esas situaciones, no es un solo concepto como
menciona esta obra representa esto, sino una manera de leerla es leer los diferentes elementos que tiene la obra. Por ejemplo, aquí, este es un personaje que yo trabajo mucho en mi obra, que es la mujer con patas de perro. Eso es importante, ustedes se ríen, pero imagínense yo haciendo esto, yo me muero de la risa haciendo la obra, de verdad, me tiene que entretener a mí sobre todo. Pues es una figura que yo estoy trabajando más o menos como desde el 2008, y en esta pieza en específico ha habido una evolución en ese concepto, porque es que yo tengo una pieza que se titula Haber sido más perra. Y entonces salen todas estas mujeres perreando, que más o menos es para el tiempo que la palabra perra, las mujeres empiezan a adoptarla como empoderamiento, ellas mismas llamándose perras, como que eso les da poder. Y para mí era bien contradictorio, o sea, por eso yo la presentaba como perra, porque pues eres perra, pues literalmente tienes patas de perra, ¿no? Pero ya para este momento, 12 años después, yo empiezo a ver esta figura como importante. Todos estos híbridos de estas mujeres, sobre todo las cantantes de reggaetón y dembow, con todas estas vestimentas eróticas y todo este empoderamiento a través de las cirugías plásticas. Estos personajes los necesitamos para que se dé un paso más allá, aunque uno no conviva con ellos o uno no se sienta afín de las maneras en que el feminismo adopta, la realidad es que es un personaje que rompe con todo el estereotipo y va a seguir apretando bien duro para romper los esquemas hasta que el patriarcado desaparezca o se nivele. Y entonces ahí ha habido un crecimiento de cómo yo veo este tipo de expresión en las artistas, cantantes, sobre todo porque, pues, como les dije, yo analizo mucho lo que es la figura de la mujer, pero también los diferentes feminismos, ¿no? Y las contradicciones que hay entre unos y otros. Son de 3 cantantes de reggaetón y dembow, no sé si las conocen, dominicanas. Esta es Toquicha, esta es Anita, que es brasilera, esta es la Insuperable de República Dominicana, y aquí está el autorretrato reflexivo mirándose en el espejo, ¿no? Vamos a seguir apretando bien duro, y pues lo que yo estoy analizando con esta obra es el recurso de las cirugías plásticas, por ejemplo, que mujeres las utilizan para sentirse bien consigo mismos. Pero hasta qué punto, ¿verdad?, está esa contradicción de que realmente sus cuerpos siguen respondiendo a lo que el patriarcado les está dictando, y entonces recurren a las cirugías plásticas para alcanzar esos ideales, ¿no? En algunos casos súper exagerados, o sea, desproporcionados, pero un poco aquí se dilucida lo que les mencioné, que estas figuras pues son necesarias para que finalmente pues todo lo que los comportamientos que son constantemente juzgados hacia la mujer, pues cómo vamos rompiendo esos esquemas, ¿no? Esta pieza es completamente bordada por este lado, o sea, para que tengan una idea, trabajar esto de aquí a mí me puede tomar 4 horas. Sí. Pero lo sigo haciendo, o sea, porque pues es llevar el material hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y originalmente la pieza era por la parte de atrás, otra pieza completamente. Porque no sumaste la parte de atrás principalmente, ya no representa lo que es la parte del frente. Bueno, porque me di cuenta que si la dejaba así, ustedes iban a tener que hacer así. Pero asomarte así como si estuvieras ligando algo o viendo algo que se supone que tú no puedas ver, y entonces ahí finalmente pues se completa lo que es la doble moral en cuanto a la mujer, ¿no?
El otro lado está trabajado con acrílico. Yo comencé a trabajar en otro lado, en acrílico primero, y dije, ok, voy a trabajar en acrílico a ver si puedo trabajar más rápido. Pero la pieza finalmente me pidió hilo y por eso es que he decidido voltearla. Pero la realidad es que hay una pieza completamente diferente en el espacio de atrás porque yo trabajo con 2 hilos de 2 colores. Entonces cuando yo la estoy trabajando, yo voy decidiendo que por este lado esta área la quiero amarilla, pero por el otro lado sé que me va a salir roja. Entonces es casi como trabajar un grabado porque estoy trabajando en el grabado, uno trabaja la plancha y siempre sabe que cuando la imprime la imagen va a cambiar de lado. O sea que uno está trabajando desde la imaginación de cómo se va a ver y con la imagen en sí. Y pues está ese doble discurso, ¿no? Por eso es la cosa de mirar fisgonear detrás de la tela como si fuera una cortina. Entonces el elemento del espejo, pues hasta qué punto nosotras mismas nos estamos juzgando, ¿no? Entonces yo estoy juzgando a las artistas desde los puntos de vista de ellas o estoy comparándome con ellas, ¿no? Está toda esa reflexión envuelta en el trabajo. Una de las piezas que yo comencé sin saber exactamente lo que yo iba a hacer. Lo que sucedió fue, aquí yo estoy abordando el tema del nido vacío. En lo personal, cuando mi hijo se va a estudiar a los Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico, yo llevo 49 años de mi vida en Puerto Rico, y mi hijo entonces se va a estudiar a los Estados Unidos, a Filadelfia, y yo voy y lo llevo a la universidad, y cuando regreso, pues no sé quiénes de ustedes han pasado por esa situación de regresar a esa casa y regresar a ese cuarto que está vacío, y de eso casi no se habla, y pues yo abro la cabeza y empiezo a encontrar todas estas medias sin par que él abandonó en la cabeza. Y pues las recogí, las eché en una bolsa y estuve pensando, tengo que hacer algo con esto. Eso pasa mucho, que tú te encuentras con los materiales y te hablan, no sabes exactamente lo que te están diciendo y los retienes, sobre todo si son materiales reciclados porque traen unas energías. No es energía literal, sino a quién perteneció este objeto, este textil, qué se hizo antes con este objeto, llega a mis manos y cómo yo transformo esa misión que tenía ese objeto o esa energía que traía ese objeto, ¿no? Y pues guardo las medias por mucho tiempo, un día dije, ay, no se me ocurre nada, las eché a la basura. Pasaron como 20 minutos y dije, no, las voy a buscar. Y nada, finalmente me las llevé al taller y empecé a rellenarlas sin saber realmente lo que iba a hacer. Y pues, como usted, bueno, primero esas piezas son algunas 2016 y 2017. Y entonces estas piezas 2022 ya van pasando cosas en Puerto Rico, ¿no? Que se van empeorando situaciones. Y entonces me interesa pues la tridimensionalidad del trabajo, empiezo a trabajar con la pieza de arriba, que puede ser un sol, puede ser un ojo. Y poco a poco fue desarrollándose la obra, empecé a rellenar las medias sin saber exactamente lo que iba a hacer con ellas, seguí pidiendo medias. Están las medias de mi hijo, están las medias de mis compañeros de trabajo, de mi familia, hay muchísimas medias ahí y de momento ya ven cómo se va transformando desde mi nido vacío íntimo a la colectividad, que todo el mundo tiene una media perdida, siempre. Todo el mundo tiene un familiar que se tuvo que ir del país y ahí entonces ya se desarrolla el concepto. Mientras voy elaborando la obra, ahí fue creciendo el concepto de lo que es Puerto Rico, que es un nido vacío, ¿no? Porque prácticamente pues la isla se está vaciando. Y pues ese es el elemento en donde se conecta o que podemos ver de una manera más directa cómo se transforma un discurso que nace de una particularidad bien personal y cómo se proyecta entonces dentro de lo que es la maternidad y cómo se proyecta entonces la situación de la isla. Por eso está esa paradoja de estoy hablando de mí cuando digo isla o estoy hablando de Puerto Rico, ¿no? Y pues de los bordados grandes, yo creo que este fue el primero que empecé a trabajar.
constantemente está el reto de voy a hacer el bordado, pero no voy a hacer collage, quiero que sea la tela completa. Y ahí empiezo a trabajar esta obra. ¿Qué social principal en este momento? Principalmente siempre es, yo documento con mi trabajo, como mencioné, la evolución de la figura de la mujer a través del tiempo y el desplazamiento que estamos sufriendo nosotros los puertorriqueños actualmente en la isla, por la venta de nuestro patrimonio natural, casas, edificaciones que están siendo vendidas a extranjeros y un poco la falta de oportunidades, pues se da este desplazamiento de los puertorriqueños. Ese es uno de lo que estoy trabajando. Y lo último, que fue la pieza que es esta que está allá, es como conciliar esa contradicción, ¿no? De lo que representa el gobierno de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y nuestra condición colonial. Esos son prácticamente los temas principales. Lo que sucede es que yo no lo trabajo directamente, sino desde el autorretrato. Se combina entonces lo que es la figura de la mujer con la situación política de Puerto Rico. Es como un espejo, o sea, es como una complementa a la otra y lo vas a entender ahora cuando hablemos sobre estas piezas que vamos a ver ahora. Esa es una de las cosas que nos interesó mucho para traer la exposición acá, es que la obra de Elsa, en términos generales, por lo menos las obras que están en esta muestra, pues no son literales, ¿verdad? Entonces ella trabaja desde la metáfora, o sea, utilizando su propia experiencia como mujer, como puertorriqueña, como artista, como madre, etcétera, etcétera, como una metáfora para entonces hablar de asuntos familiares. A lo mejor ella parte de una experiencia de ella con su familia y entonces parte a hacer una vista desde la metáfora a la condición de los puertorriqueños que se van de la isla, por ejemplo, ¿verdad? O de lo que está sucediendo en la isla en ese momento. Así que tiene como múltiples puntos de entrada la obra de ella, y esa fue una de las cosas que nos atrajo mucho porque tiene muchos puntos ahí para aprender y también para identificarnos, ¿verdad? A modo individual, pero también como miembros de diferentes comunidades. Pero ya cuando yo empiezo a trabajar entonces serigrafía sobre tela, porque ya entonces aquello era grabado en metal sobre papel, pero acá entonces empiezo a trabajar la serigrafía y ya cuando yo empiezo a trabajar con la tela, la obra se va para otro lado, porque por eso era que mencionaba que en aquellos inicios yo estaba trabajando la sátira, pero ya cuando se da el desgarre y todo esto, como si, o sea, mi obra no tiene factura realmente, es como remendada, ¿no? Y pues el material me siguió dando elementos para que mi obra se moviera conceptualmente a unos temas más existenciales, por decirlo de alguna manera, aunque en la crítica social y en la sátira es súper existencial, pero en cierta manera se movió a temas más desgarradores, porque el material literalmente se estaba desgarrando. Y a la misma vez yo estaba tratando de reparar algo roto y literal, pues la obra también está remendando el desgarre, y así es que se empieza a dar esa conversación entre el material y el concepto. O sea, que el material constantemente hace que mi concepto crezca también. No lo puedo separar una cosa de la otra. ¿Y qué sucede? Pues empiezo a trabajar con materiales que se usan para decoración, para manualidades, y quise también el trabajar con ese material y quererlo llevar a otro nivel, al discurso del arte contemporáneo. Es lo que me hace entonces crecer los tamaños, porque una obra en estos materiales pequeños pues puede ser que siga conservando su etiqueta de manualidad, pero al yo llevarlo con el concepto a unos tamaños extremadamente difíciles que me toman muchísimo tiempo, como por ejemplo ese bordado. Eso está bordado con una máquina, o sea, es un trabajo, con una bestialidad de trabajo, pero por eso es que yo digo que a mí me gusta complicarme, porque en la complicación se va desarrollando el concepto también.